reaparecía Pedro Sánchez para hacer un gran anuncio con Yolanda Díaz que han vendido como el gran pacto, la gran firma de nuestro tiempo. Y algunos dirán, han presentado un plan de estabilización como en el 59 para cambiar por completo el modelo económico del país. No, simplemente pura propaganda. Eso sí, con lo más sencillo y lo que más vende, que es la cuestión del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional que en realidad no debería ni de existir y que en el fondo lo que esconde es la triste realidad que padecemos los ciudadanos españoles en términos económicos. Bueno, pues estaba Sánchez encantado con Yolanda, que Yolanda además ya saben ustedes que tiene que hacer méritos, porque como la han echado a patadas de su propio partido, de esta, no sabemos en qué va a acabar, cómo se va a llamar, esta nueva confluencia entre partidos, movimientos de izquierdas, y ella decía, ¿me cogeréis a mí como vuestra líder? Pues parece ser que no, han dicho Yoli, no. Pues se postraba ante Pedro Sánchez en un espectáculo realmente nauseabundo. Pero vamos a empezar con Pedro Sánchez, que recriminaba a la patronal no estar presente ante el acuerdo histórico de esa subida del salario mínimo interprofesional. Y no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal. Y creo que su ausencia también dice mucho. Acuerdo para subir el SMI. Tenían ahí ustedes ese letrerito. Pues que son horteras para todo, para todo. Pues esto se ha vendido como el gran acuerdo. Acuerdo para subir el salario mínimo, y qué malos los de la patronal que no están aquí, porque ya se sabe que esto se trata de vender buenos y malos. Los buenos son los que te suben el sueldo. Los malos son los que no están a favor de subirte el sueldo por ley. Que este es el gran problema. Que hay muchos que se han creído que los sueldos tienen que subir por ley. Y entonces se dan golpes en el pecho. De mira, ya está en más de 1.200, ¿eh? ¿Cómo os queremos, trabajadores? La pregunta es muy sencilla. Si subiera el sueldo por ley es tan beneficioso, ¿por qué no lo suben a 3.000? A ver si los malos van a ser ellos. Que los pobres trabajadores con 1.200 al mes, hombre, un poco justos. Porque en el fondo saben que no es beneficioso. Ahora, para hacer propaganda, sí. Porque las subidas de sueldo, las únicas que realmente funcionan, no son las que decretan los gobiernos. A lo largo de la historia hay numerosos ejemplos de subidas constantes de sueldo por ley, que luego, al final, dice, bueno, pero si me está subiendo usted el sueldo en un 2%, pero luego la inflación es del 7%, pues ya me contará. Y además esto es lo que genera estas subidas por ley, ya no solo este tipo de problemas, sino también la destrucción de numerosas empresas. Porque otra cosa son las grandes empresas, que esos van a sus rollos más, están contentos con el sanchismo y todo este tema de, oye, qué pobres son en este pueblo, pero ¿qué consumo hacen? El no tendrás nada y serás feliz, básicamente es esto. Renuncia al ahorro, renuncia a tener una visión a medio y largo plazo. Eso sí, tómate aquí unas copitas, pide un crédito para irte a Tailandia en verano y todo este tipo de estupideces que algunos te dicen, es que yo en mi época, cuando se meten con los jóvenes, que anda que no hay cosas para criticarlos, pero justamente esa, que claro, vais a Londres un fin de semana al año y tenéis Netflix. Y dices, vale, voy a dejar de pagar Netflix, creo que son 15 euros al mes, y no me voy a ir a Londres un fin de semana una vez al año. Y entonces así podría tener usted 3 propiedades en Madrid. Bueno, pues no, tampoco, ni con esas. Pero el trasfondo es ese. Ese trasfondo que consiste en no tendrás nada y eso sí, la vida del espectáculo. Puedes salir por las noches, hacerte fotitos y selfies en países asiáticos y subirlas a tu cuenta de Instagram. ¿Posibilidad de comprarte una casa y tener una familia? No, eso no. Pues que esto es muy de fachas. Disfruta el momento. Pues bueno, en eso está el gobierno. Encantada con esta sociedad del espectáculo. Luego además Sánchez sacaba pecho porque ya saben que los datos macroeconómicos te lo venden como mira cómo vamos, mira. Es, hombre, una de las razones porque están inflados artificialmente esos datos, sin duda, no es la única, pero una de las razones es la inmigración masiva, que está padeciendo España y que ya damos las cifras la semana pasada. Somos 50 millones de habitantes. De esos 50 millones de habitantes, 10 son de origen extranjero, es decir, el 20% de la población. Pero es que además, de los países europeos, el país de Europa que en los últimos 5 años
ha visto cómo se ha incrementado su población en más de 2 millones de personas. ¿Qué país es? España. Y no porque nos haya dado por tener hijos. Estamos muy ocupados con esto de disfrutar el momento y poder hacer viajecitos exóticos. Bueno, pues Sánchez sacaba pecho e incluso llegaba a reírse de la economía de Estados Unidos. No es broma. España es hoy un país solvente, como acreditan todas las agencias de calificación. Tenemos menos deuda que Estados Unidos. Bueno, eso tampoco es, un éxito, porque evidentemente la economía estadounidense está como está. Ha tenido 2 eventitos, el de Yoli y luego este que se suponía que este era el serio, España crece. Bueno, pues dice esto Estados Unidos, claro, utiliza la cuestión de la deuda pública. Quizá él tampoco entiende muy bien la cuestión de la deuda pública. Lo que tiene seguro, garantizado, es que los que se están escuchando tampoco, y sus votantes menos. Pero vamos a dar una serie de datos, ya tanto que se ríe de Estados Unidos. El estado más pobre de Estados Unidos, su renta per cápita, es el caso de Mississippi, es de $39.368. Insisto en el estado más pobre de Estados Unidos. España tiene una renta per cápita de $35.300. Una renta per cápita que está colapsada desde hace muchísimos años, que no aumenta y que además, a eso hay que sumarle, porque esto de las comparativas que se hacen muchas veces de los sueldos o de las rentas per cápita, el coste de vida. Sí, en Estados Unidos será mayor, pero algunos se creen que en Estados Unidos, en Mississippi, te quieres comprar una naranja, te cobran $100 por la naranja. Hombre, pues no, no es así. Igual que en Suiza. El coste de vida será más alto. Pero si uno se pone a desglosar ese coste de vida, pues uno ve que, por ejemplo, el porcentaje que uno invierte aquí en pagar un pisito, un piso que en muchas ocasiones hace años dirían, hombre, aquí no puede vivir un ser humano. Bueno, pues ahora se está pagando auténticas fortunas, sobre todo en las grandes ciudades, y uno destina más del 60% de su sueldo a pagar solamente el alquiler. Esto no ocurre, por ejemplo, en Suiza. Lo digo porque las comparativas es cierto que hay que hacerlo, pues, en fin, con todos los factores. No vale, la renta per cápita. Bueno, sí, pero ¿cuánto cuesta vivir ahí? Y en el caso de España no es que cueste menos, no es que cada vez cuesta más. Pero luego la cuestión de la deuda, pues esto es muy sencillo. Me dicen, es que Estados Unidos, fíjate qué deuda tiene, ¿eh? Ahora vamos a poner el caso de Singapur, que es el ejemplo perfecto. Pero sí es cierto, Estados Unidos tiene una deuda pública más elevada que la de España. Pero esto de la deuda pública, per se, decir, usted tiene el 220% del PIB. Sí, pero la cuestión es, ¿qué interés paga por endeudarse? Muy sencillo. Usted debe 100. Eso sí, al 1%. Y hay otro que debe 70 al 50%. Entonces Sánchez diría, estos estadounidenses, qué tontos son. El ejemplo de Singapur. Singapur tiene una deuda de 170%. Singapur, 170% del PIB. Claro, algunos dicen, pero ¿esto cómo puede ser? Si Singapur en los 35 años, en los últimos 35 años, solo ha habido un año, uno, que ha tenido déficit. Esto significa que ha gastado más de lo que ha ingresado. Uno en los últimos 35 años, que fue el año de la pandemia. Y entonces, ¿para qué Singapur emite deuda pública? Pues la diferencia es sustancial. Singapur lo hace como un sistema de inversión, de rentabilidad. Ofrece ese servicio para que nos entendamos. Sé que cuesta creerlo, pero es así. Gana dinero emitiendo deuda pública y teniendo una deuda pública del 170% del PIB. En el caso de España, ¿para qué emitimos deuda pública? Para pagar el déficit. Porque en los últimos 35 años, a diferencia de Singapur, nosotros, en los últimos 35, 32, que se dice pronto, 32 hemos sido deficitarios. Es decir, hemos gastado más de lo que hemos ingresado. Y por eso nos endeudamos. Pero Sánchez diría, es que la economía de Singapur, en que está como está, claro. Es que fíjense qué deuda pública tienen. Claro, el bobo que lo escucha dirá, es que en Asia, es que fíjate cómo son, 170, qué barbaridad. No, qué barbaridad no, qué barbaridad la suya. Qué barbaridad la suya. Quizás Sánchez, insisto, ni siquiera él sea consciente. Pero seguro que es consciente que los que le escuchan no se enteran de nada.
Y Yolanda Díaz, pues Yolanda da un recital hoy extraordinario, pero impresionante. Miren que es difícil, porque claro, uno dice, ya estamos acostumbrados a Yolanda. No, pero es que hoy, como estaba, no sé, particularmente contenta, ya sabe que a ella todo lo que sea destrozar a los empresarios, pues le pone. Entonces ha dicho, este es mi momento, este es mi día, este es mi día. Y entonces ha empezado a improvisar. Claro, ustedes imagínense si ya cuando leen el ridículo es espantoso, imagínense usted a Yolanda Díaz improvisando. Pero bueno, antes de eso se postraba al amado líder Pedro Sánchez de, por favor, fíchame a ver las próximas elecciones si puedo ir por la PSOE, porque es que yo te quiero mucho. Con acuerdos y con desacuerdos, y por eso me dirijo al presidente del Gobierno, siempre has estado en el lado correcto de la historia. En todas las discusiones que hemos tenido. Y yo hoy quiero agradecérselo en presencia de todo mi país. Hay un rum rum entre los funcionarios y funcionarias, ¿verdad, Joaquín y Amparo, de esta casa diciendo, viene el presidente del Gobierno al Ministerio de Trabajo. Que viene el presidente del Gobierno. Y uno dice, a ver, si tuviésemos élites, no es el caso. Pues serían respetadas y bueno, cierto linaje, pues viene, no sé, el rey, que está la cosa como está, pues ni siquiera tampoco hoy en día sorprendería mucho. La reina de Inglaterra en su momento, pues entendería ese run run. Pero que viene un tipo que está ligado y que ha llegado ahí por los prostíbulos para homosexuales del suegro, hombre, pues el run run, porque sabemos que la charocracia se impresiona de forma muy sencilla, esto es cierto. Que viene el presidente del Gobierno, viene un macarra, ya está, sí, presidente del Gobierno. Es un macarra, nada más. Pero Yoli tiene que ganar puntos. Porque el run, y eso sí que es real, es que no la quieren. Que eso de liderar una nueva coalición de izquierdas, no, por lo que sea, quién sabe el motivo, no lo ven. Dice, oye, pero ¿no has visto mis resultados extraordinarios en Galicia, en Aragón, en Extremadura? ¿No has visto las últimas encuestas? Hombre, pues eso como carta de presentación, sobre todo la cantidad de gente que quiere seguir viviendo a costa del contribuyente, como es el caso de Yolanda, claro, pues dicen, hombre, quizá no es la mejor idea. Y ese run, Yoli, que llega para poco, pero para eso sí, para vivir de los demás, ahí siempre está, vamos, al segundo, ¿eh? Es increíble. Todo lo demás no vale para nada. Ahora, ¿qué quieres hacer, Yoli? ¿De quién quieres vivir? Ahí se lo monta, pero vamos, no es fácil, ¿eh? Haber llegado a liderar, en su momento se llamaba Sumar, y cosechar 3 millones de votos, una auténtica locura. 3 millones de votos obtuvo Yolanda Díaz. Para eso hay que tener cierto talento. Pues acuchillar a tus amigos y también enemigos, ir trepando, para lo único que vale. Para eso. Entonces, venga, Pedro, a ver si me fichas. Y pues hacía este espectáculo no apto para menores. Pero luego venía con su rollo de, ¿se acuerdan ustedes Martin Luther King, I Have a Dream? Pues Yolanda también lo tenía. En este caso el suyo era una cosa más modesta, es cierto, y era que el salario mínimo estuviese en 1.200. Pasamos de 736 euros a 1.221 euros. Yo me acuerdo, Pepe, cuando tú decías, quiero el salario mínimo a 1.200 euros. Me acuerdo al comienzo de la legislatura, ¿no? Claro, si yo pienso en mis tiempos de estar en la facultad, ¿no? y pensar en esto, cuando estaba el salario mínimo en 608 euros, Unai, y en muchas cosas, claro, es un poco, es como muy bonito verlo, ¿no? Bueno, pues tengo un sueño. Pepe, ¿te acuerdas? Pepe es Pepe Álvarez. Ay, sí, es verdad, estas reivindicaciones que teníamos por los trabajadores. Mis tiempos de la facultad, esto era impensable. Pues el sueño se ha convertido en realidad, eso sí, a costa de los pobres trabajadores, que se creen que esto les beneficia, a costa de empobrecer a toda la población y, por supuesto, a costa de los empresarios. Que es en el fondo lo que le gusta a Yolanda Díaz. Acuérdense la campaña que montaron contra los autónomos. Es que esto de ser autónomo, claro, les fastidia a los autónomos y por eso nos machacan continuamente, porque el autónomo no está pendiente de ver qué estupidez dice Yolanda Díaz o Pedro Sánchez.
Pero luego, para culminar el esperpento, Yolanda Díaz deja una reflexión que yo todavía no he sido capaz de asimilar, porque es muy profunda. Escuchen con suma atención. Pero es, como dije aquel día hace 6 años, es algo tan sencillo como que la gente pueda comprar pescado o comprarle fruta a sus hijos. Esto parece que no es importante, pero es tan importante como ese, y lo sé. Parece que no es importante, pero es muy importante, dice Yolanda Díaz. Claro, nos ha descubierto. Ahí está el truco de la supervivencia. Menos mal que Yolanda, 2026, febrero, un mes así un poco tontorrón, pero que esto pasará a la historia. ¿Cuál es el secreto? Comer. Dices, no puede ser. Sí. Sí, esa es la clave. La clave para sobrevivir. Y de esto se ha dado cuenta Yolanda Díaz lo importante que es. Claro, el fondo del asunto es muy dramático. Y es que qué triste, qué país de pobres en el que habitamos, que tenga que venir el gobierno a decirte subo el sueldo para que puedas comprarle pescado y fruta a tus hijos. Claro, una mente normal, bueno, normal no porque es, digamos, lo que más se repite y las cosas están como están. Una persona con un mínimo de lógica y sentido común diría, oye, pero ¿cómo puedes decir esto? ¿Me estás diciendo que vivo en un país en el que yo por mis propios medios soy incapaz de comprar pescado y fruta a mis hijos? Porque es lo que está diciendo Yolanda Díaz, que menos mal que ha llegado ella con la cesta de la fruta y se ha puesto a repartir manzanas a los pobres. Y es lo que está diciendo. Y esto es importante, es muy importante alimentar a los niños. ¿Me he dado cuenta? Sí, te has dado cuenta, Yolanda. Nosotros también, desde hace ya mucho tiempo, nos hemos dado cuenta de lo que eres. ¡Comenzamos!